una tarde que parecía en paz. Pero bastó una mirada para que el aire de la casa se quedara inmóvil. Tu-Kam acababa de volver tras una cosecha agotadora, y sin esperarlo encontró a la madre de Nam y a Nam esperándola en el porche, un encuentro que parecía sencillo pero cargado de cosas no dichas. ¿Será el inicio de una alegría nueva? ¿O se acerca en silencio una tormenta? No olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte los giros inesperados que vendrán después de esa mirada tímida. Aquella tarde no fue ruidosa, pero estaba tensa como una cuerda a punto de romperse. Tu-Kam regresó del naranjal con los hombros aún marcados por la vara de carga, y de pronto el ambiente de la casa se volvió pesado por la presencia de dos personas que ocupan un lugar clave al otro lado de su vida. La madre de Nam, recién levantada de la cama tras una enfermedad, no vino a hablar de su salud, sino a ver cómo estaba la casa, y dejó sobre la mesa una sandía bien roja para la pequeña Shoai. Un gesto amable y sencillo, que sin embargo fue como un oleaje subterráneo en el corazón de una chica acostumbrada a valerse por sí misma. No hubo un rechazo rotundo ni un gracias efusivo. Solo una respiración que se acorta, unas manos torpes que intentan devolver el regalo a su sitio y se detienen a medio camino. En la luz oblicua que entra por el marco de la puerta, Tu-Kam ve una frontera frágil entre el agradecimiento y el recelo, entre aceptar el calor y temer quedar en deuda. La sandía de pronto se convierte en una prueba. Pesa más de lo que realmente pesa porque choca con el orgullo, con los rumores y con los cálculos para mañana. La habitación está tan silenciosa que se oyen caer los segundos como gotas. Allí la mujer que acaba de sanar siembra una buena intención sincera, y la joven madre, inclinada ante ese gesto, teme no ser capaz de devolver tanta bondad. En ese instante todas las miradas se entrelazan en un nudo. Si acepta, se atreverá a abrir la puerta a un futuro nuevo. Si se niega, estará rechazando la rara oportunidad de apoyarse en alguien. Y entonces, justo antes de que la decisión caiga, unos pasos se mueven apenas. El aire cambia de color. El ambiente de la casa se estabiliza poco a poco, como un corazón que supera el susto. Las noticias sobre la salud de la madre de Nam llegan en gestos suaves y precisos. Todo ha entrado en la órbita de la recuperación. En cuanto a la pequeña Shoai, los preparativos para su primer día de clases, la semana próxima ya están listos, los cuadernos alineados, los zapatitos junto a la mochila como esperando la señal de salida. Los ítems esenciales están marcados y en apariencia nada debería preocupar a nadie. Pero la casa vuelve a cambiar de tono por un detalle mínimo. Shoai revolotea alrededor de Nam, le tiende los brazos, pide que la cargue natural como un rayo de sol entrando al porche. Esa espontaneidad alisa las primeras arrugas de tensión y reúne a todos en un nuevo punto de equilibrio. En ese punto la mirada de Tu-Kam se desacelera. La alegría de preparar a su hija para la escuela sube, pero enseguida aparece un vacío difícil de nombrar. Cuando el plan para Shoai ya está decidido, la historia toma de pronto otra vena emocional. La escena de una mañana en una casa vacía cuando suena la campana del colegio. En la imaginación, Tu-Kam aparece como una guardiana de la cocina, contando los minutos, esperando el regreso de esos pasos pequeños. El echar de menos empieza a tomar forma de hábito. La tristeza pide un rincón en silencio. Debajo de esos arreglos tan en orden hay otro cálculo: ¿quién llenará el silencio de cada día? Asoma la idea de compañía, a la vez promesa y temor íntimo. Si abre la puerta a la presencia de otro, ¿podrá esta paz frágil mantener el ritmo? Si atraviesa sola ese vacío, ¿le alcanzará la resistencia del corazón? La respuesta todavía no llega. Solo está la sensación casi palpable de una decisión a punto de tomar forma, avanzando en silencio como unos pasos que ya han puesto el pie en el umbral.
La noticia del plan cayó como una piedra en un lago. En calma, la primera onda fue la sensatez, la siguiente emociones sin nombre. De pronto la historia sumó un nuevo eje de movimiento, un trabajo cercano días de paso. Por aquí la presencia constante de un hombre que intenta ayudar a llenar el vacío tras la campana de la escuela. Todo suena sencillo, incluso oportuno, pero abre otra puerta donde la ayuda no se queda en unas cuantas visitas. Tu-Cam se sitúa entre dos corrientes. De un lado, la gratitud, alguien ha pensado por ella esas horas primeras de ausencia y ha puesto el hombro en la parte más pesada del día. Del otro, el revoltijo, una casa discreta que está a punto de sumar pasos y respiraciones. Una relación hasta ahora, de simple ayuda que sube un peldaño, promete calor, pero también pide en silencio valentía. La sensación se parece a preparar la silla vacía de la cocina, basta con arrastrarla un poco, pero invitar a alguien a sentarse ya es una decisión larga. Luego llegan los cálculos prácticos en el patio ancho, habrá gallinas y patos, nacerán corrales y huevos, y carnes se convertirán en comidas y en algunos billetes sueltos. Ese panorama le da a la casa el pulso de un hogar que crece. Pero justo entonces, el corazón de Tu-Cam acelera un punto. El futuro parece servido, solo falta la mano que firme. Ve con claridad que está en el límite entre la costumbre de valerse por sí misma y la invitación del destino. Y antes de tocar la respuesta, la idea de alguien que se quedará ya alcanza a templar la cocina. Y deja de paso un pequeño secreto en el cajón del corazón. La visita se cierra con una cadena de gestos lentos como la tarde bajando la luz. Cuando ya se han dicho todas las cortesías, Tu-Cam cambia de ritmo de improviso, despierta en ella una necesidad de corresponder fuerte como un juramento íntimo. Sale al huerto. Sus manos amigas del barro apartan con destreza las franjas de hojas verdes, las juntan en un manojo y escoge además unas naranjas aún tibias del sol del día. Cada paso de regreso a la casa es una línea más en su dignidad puesta en orden. No quiere terminar el encuentro con la sensación de una deuda colgando del alero. La buena intención inicial parece dar un paso atrás para dejar sitio a la delicadeza. Pero en ese silencio, la determinación de la madre soltera vuelve a brillar. Lo más sencillo es la verdadera medida de la sinceridad. Los manojos de verduras aún perlados de agua, las naranjas que perfuman la mano, se colocan ahí no para tasar lo material, sino para que la balanza del afecto se mantenga quieta sin inclinarse del todo hacia el recibir. En el instante en que la mano roza el obsequio, el ambiente cambia de tono. El regalo pequeño tira de un hilo invisible que une a los de la casa en un círculo cerrado lo bastante amplio para cobijar los planes que hoy han empezado a germinar. Justo en el umbral, cuando la visita parece terminar, salta una promesa silenciosa. Regresos por venir mañanas con canto de gallinas, tardes con una silueta esperando en la entrada. La casa se recoge en silencio, pero no es un silencio vacío. Lleva consigo el eco de una entrega humilde y la cita del reencuentro ya tiene su lugar en el corazón de cada uno. El camino frente al porche se cierra con dos espaldas que se alejan dejando el patio tranquilo, como si acabara de apagarse una pieza larga de música. La madre de Nam se lleva el manojo de verduras y unas naranjas, un presente pequeño pero de peso en el alma. La puerta queda entornada, el viento arrastra un halo de cáscara de naranja en la tarde, y en ese instante Tu-Cam permanece quieta notando cómo la gratitud florece despacio como una flor tardía. Los cuidados de hoy no fueron solo una visita, han sido un ancla que desciende a la vida frágil de madre e hija. Cuando la agitación se disipa, la casa vuelve a su órbita habitual. Los cestos quedan alineados, el paño recorre la mesa y deja una estela fina de brillo. El tintineo de la cuchara en el borde del cuenco anuncia que todo vuelve a su sitio. La pequeña Shoai se sienta tranquila a un lado, con los ojos curiosos,
siguiendo las manos de su madre como aprendiendo a recomponer la calma tras cada pequeña ola. Sobre esa base serena, lo pendiente se hace nítido el montón de tierra por retirar el rincón del huerto que pide desierve el corral futuro que aún es solo un dibujo, pero esta vez ya no parecen montañas. En la mente de Tucam, un mapa nuevo va tomando forma, la campana de la escuela, a comienzos de la próxima semana, los zapatitos colocados junto a la mochila, la figura que pasará en los días libres, para ayudar a levantar un techado, encuadrar la madera, tender la mano cuando haga falta. Cada detalle es una página nueva que trae la sensación de que hay alguien esperando y dispuesto a compartir lo pesado y lo ligero. La tarde cae como una confirmación suave, aunque el camino por delante siga lleno de tareas. El ritmo de la vida ya ha cambiado de tono. En el hueco que antes daba miedo, empieza a brotar un brote de esperanza. Y mientras echa el cerrojo, apaga la cocina y recoge los restos del día, Tucam se da cuenta de pronto el capítulo nuevo ya ha comenzado sin ruido, pero con constancia, con el apoyo de la bondad recién entregada y un futuro que se acerca con pasos silenciosos.